Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rutas en Rojo. En este programa, como siempre, tratamos de darte toda la información de los accidentes que afectan a nuestra sociedad. El objetivo, convertir esa información en conductas de prevención que nos permitan evitar las tragedias y nos permitan salvar vidas. Por empezar, la tuya. En la ciudad de Buenos Aires, los colectivos cometen 4 veces más infracciones que los autos particulares, y las mismas crecieron un 30% respecto al año pasado. 1/3 de las muertes en accidentes de tránsito tuvieron como protagonistas a camiones y ómnibus. Sin embargo, los gremios piden que las leyes de tránsito sean más blandas porque atentan contra la fuente de trabajo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Porque está claro que hay que defender los derechos de los trabajadores, en este caso de los choferes, pero querer buscar una reivindicación sindical en el no cumplimiento de las normas de tránsito es querer tapar un error con otro error. Además sabemos que la infracción de tránsito anida, acecha un accidente de tránsito y que cada accidente puede representar una muerte. No se trata entonces de reivindicaciones sindicales, sino de prevenir muertes en accidentes de tránsito. Este es uno de los objetivos de hoy de Rutas en Rojo, proponerte esa reflexión. Y recordamos que este programa se emite gracias a la acción de responsabilidad social empresaria del Grupo Sancor Seguros. En instantes, nuestro tema de hoy, las motos de Tandil y el peligro de transformar o querer transformar un medio de transporte en un juguete. Antes, una alerta de Rutas en Rojo. En vacaciones, no cargues en tu auto el estrés de todo el año. Si viajas, no programes una hora de llegada. Es preferible llegar un poco más tarde que no llegar. Evita manejar al amanecer y al atardecer para no ser deslumbrado por el sol. Y también los viajes de noche. Hacé tramos diarios de un máximo de 8 a 9 horas, incluyendo las paradas. Los chicos, aunque duerman, deben ir en los asientos traseros y con cinturón colocado. Y todos los objetos dentro del automóvil deben estar guardados y asegurados. Pensá que el viaje debe formar parte de tus vacaciones. Seguimos en Rutas en Rojo y los invitamos a pasar a nuestro visor de accidentes, donde vamos a compartir el trabajo de nuestro equipo de investigación y también, por supuesto, la opinión y el análisis del doctor Horacio Botabernaus. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Susana, ¿cómo estás? El caso de hoy, lo presentamos, Horacio, es las motos de Tandil. Un hecho muy reciente, terrible accidente. Esta investigación del equipo de Rutas en Rojo apunta a una localidad muy tranquila que de pronto, a raíz del crecimiento explosivo de su parque automotor y en especial del parque de motovehículos, empieza a vivir tragedias cotidianas. Vamos a ver el informe. La ciudad de Tandil está enclavada en una serranía a 179 metros sobre el nivel del mar. Fue uno de los primeros destinos turísticos argentinos. Y desde comienzos del siglo XX la visitan viajeros, especialmente en Semana Santa, para sorprenderse ante la piedra movediza, una gigantesca roca oscilante que se precipitó a tierra el 29 de febrero de 1912 y que hoy fue sustituida por una artificial. Impulsada por la mejora en las condiciones económicas, la tranquila ciudad ha visto multiplicado su parque automotor, que entre otros problemas implica el acceso de chicos y jóvenes a tener motos y su secuela, la tentación de correr picadas. Esta situación que provoca malestar, que provoca irritabilidad, que provoca peligro en los transeúntes de todo tipo, tratamos de revertirlas, tratamos de controlarla, hemos hecho controles junto con policía, seguimos haciéndolo. Un grupo de jóvenes motociclistas, corridos aparentemente por la policía, se trasladaban por la zona conocida como los toboganes. En sentido contrario, viajaba un antiguo Torino, conducido por Edgar Cardoso Arana, de 24 años, con Santiago Chantada,
de 16, como acompañante. Y bueno, venía yo un poco más atrás de donde fue el impacto y veo la Torino agarrar la barranca, pegar un salto bastante alto. Se metió para acá, el chico que venía acompañante quedó despedido al costado de la ruta. Paré para auxiliar a alguien, para ver qué se podía hacer y bueno, una masacre. Cuando el automóvil asomaba en la cima de uno de los últimos toboganes, fue embestido a contramano por una de las motos, conducida por Diego Precioso, de 13 años, acompañado por Nicolás Mactra, de 16. El impacto arrancó la puerta del acompañante, provocando la caída y muerte instantánea de Santiago y de Diego, y heridas a Nicolás. Fuera de control, el Torino cruzó a la mano opuesta, chocando a otra motocicleta, conducida por Gustavo Bauer, de 24 años, que falleció a poco de entrar al hospital. Quedó poca gente ayudando, sí, quedó poca gente, pero bueno, los que estuvieron ayudaron. Vinieron las ambulancias, no tardaron mucho, estuvieron bien. En pocos minutos nuestros móviles estuvieron en el lugar del hecho y nos encontramos con un luctuoso panorama, dado que 2 pacientes habían perdido la vida. Una tercera llegó a nuestro servicio de emergencia, a nuestro shock room, en un estado realmente desesperante y falleció acá. Un cuarto también llegó a nuestro shock room y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Una de las personas que lamentablemente falleció había llegado en un estado desesperante con pérdida de uno de sus miembros y lesiones internas que hacían inviable cualquier posibilidad de resucitación. Me entero del accidente por intermedio de mi hija de 13 años cuando vuelve 8 y 5 de la mañana de la escuela, diciéndome, llorando, la acompañan 2 docentes y dicen, mamá, dice, está de luto la escuela 36 porque murió Precioso en un accidente. ¿Qué me estás diciendo? Sí, dice, y en el papel que traigo había 5 nombres y dice, está el nombre de Santiago, mamá. Dice, Santiago estuvo anoche en casa, tuvo un accidente. Las posibilidades económicas que tienen muchos de los consumidores de vehículos tienen en las motocicletas la posibilidad de tener un medio de transporte económico y económico inclusive hasta en la forma de pago de los mismos vehículos, ya sea en créditos y en cuotas. Entonces la ciudad fue cambiando, va cambiando de a poco un parque automotor de vehículos de cierta edad por motocicletas nuevas. Esto demuestra en alguna manera que el crecimiento de las ciudades, ya sea en población o en parque automotor, como en este caso, no siempre denota un bienestar, un mayor bienestar de la comunidad. Indudablemente, además hoy las ciudades están siendo desbordadas por el crecimiento del parque automotor. No están preparadas para tantos vehículos. Y especialmente lo que se observa con preocupación es el acceso de los adolescentes cada vez a edades más tempranas a la moto, al ciclomotor. Y a veces se les permite circular en ciudades sin haber tenido un proceso de aprendizaje mínimo, sin experiencia y sin medidas de seguridad, lo cual indudablemente aumenta los riesgos y la tragedia. Y en el caso particular de Tandil, que ha sufrido distintos cambios, ya sea en lo que respecta a su sociedad, a su superficie, a los distintos medios socioeconómicos con que cuenta la población, en el caso de Tandil podemos estar hablando de una epidemia, es decir, que se están produciendo
demasiados accidentes de los que sería dable esperar para determinada cantidad de habitantes. Los accidentes con moto son un porcentaje muy elevado de los accidentes de la siniestralidad que se observa en la ciudad. Bueno, los accidentes que están ocurriendo últimamente en Tandil pasa por la irresponsabilidad, no tanto por la falta de controles, sino por la irresponsabilidad y la falta de toma de conciencia de sus conductores que transforman un vehículo en un arma mortal. Aclarar bien que esto no fue un accidente donde venían picando ni nada por el estilo. Venían de un lugar donde supuestamente habían organizado picadas, que es un problema que también nos tiene bastante preocupados porque esto viene desde hace un montón de tiempo y que los vamos corriendo de un lado para otro y que no podemos encontrar la solución definitiva porque en definitiva esa solución pasa por ellos mismos. También a veces nosotros fallamos en algunos controles porque es medio imposible controlar una ciudad de 130.000 habitantes, tenemos que poner inspectores prácticamente en todas las manzanas y en todos los lugares y es muy difícil, volviendo al principio, trabajar sobre las conductas de las personas. Empezamos a ver, Horacio, que las autoridades del Estado municipal, los legisladores, inclusive la gente que integra el sistema de salud de una ciudad de 130.000 habitantes se está viendo superada por las circunstancias. Indudablemente son nuevos retos que plantean las grandes ciudades que nos están requiriendo un fuerte desafío. El fuerte desafío es cambiar hábitos por una parte, pero por otra también el desafío de controlar. Estas grandes ciudades casi que se vuelven inmanejables si no hay una política permanente. En segundos volvemos a analizar el tema en el Laboratorio de Análisis de Rutas en Rojo. Recordá que podés estar comunicado con nosotros y participar activamente de estos temas en rutasenrojo.com.ar. Ya volvemos. Ponete en línea con la seguridad vial. Entra en rutasenrojo.com.ar y participa contestando sobre los temas que desarrollamos en este programa. Podés ganar importantes premios para vos y para la escuela que elijas todas las semanas. Además, danos tus sugerencias sobre lo que se puede hacer para evitar accidentes viales y encontrar todas las historias del programa, contenidos y videos para bajar a tu PC. rutasenrojo.com.ar. Nos trasladamos hacia nuestro laboratorio donde analizamos las causas de los accidentes y lo hacemos en medio de este túnel que hemos cavado a través de los restos de tragedias. Pero no para horrorizarnos, sino para rescatar los documentos que nos permiten evitar el próximo accidente. Analizamos desde el laboratorio las causas de las tragedias junto a Jerónimo Bonavera. ¿Cómo estás, Jerónimo? Hola, Susana, bien, gracias. Jerónimo nos da el punto de vista social de los accidentes de tránsito. Este caso evidentemente es un caso reciente, muy doloroso, pero que no nos tiene que sacar la óptica de lo que debemos buscar. Acá no hay que buscar a los chicos, sino quienes les facilitan las motos a los chicos. Sí, indudablemente también a eso hay que agregar esto que decíamos de que había autoridades sobrepasadas, ¿no? Siempre cuando uno planifica cómo tratar de enfrentar el problema de los accidentes, tienes tres acciones muy claras. Primero, legislar para encuadrar las distintas situaciones propias de la circulación terrestre. Después, tener la decisión de controlar con todo lo que significa. Y finalmente, tener la decisión de aplicar sanciones adecuadas y en tiempo y forma que sirvan para corregir, pero también para disuadir. El Torino, sin dudas, es un emblema de una época. En Argentina seguro. Absolutamente. Pero ¿qué papel tuvo la presencia del Torino en las consecuencias de este accidente? Para eso le vamos a dar participación a Gustavo Brambati, del CESDI. Gustavo. Bueno, el Torino obviamente es un vehículo muy antiguo, de más de 20 años de antigüedad. Sufre el efecto de la corrosión, el desgaste de sus piezas se ven afectados por efecto del uso, de los kilómetros recorridos, y es indispensable que ese vehículo pase por un taller de revisión técnica vehicular. Es el único organismo que a través de tecnología puede detectar qué grado de desgaste tienen sus piezas para que en el momento que circule por una ruta tenga el mismo estándar de seguridad que los vehículos que vemos modernos hoy por hoy circulando en las rutas de Argentina. El Torino fue colisionado por una de las motos. ¿Qué podemos decir del papel de la motocicleta en este accidente, Gustavo? Hoy para acceder a una motocicleta se necesitan 16 años, la moto no puede ser superior a los 50 centímetros cúbicos de cilindrada y los padres deben firmar una responsabilidad que se hacen cargo de los daños que se pudiesen ocasionar con este vehículo. En este caso, la víctima lamentablemente tenía 13 años, manejaba una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y hay que entender el peligro que puede generar el participar de un accidente de tránsito. Un consejo para los padres:
cuando regalen una motocicleta hay que entender que la motocicleta no es un juguete. ¿Qué les parece si conocemos la opinión que sobre este caso tiene cada uno de los protagonistas del control del tránsito en Tandil? Hablamos con el director de tránsito. Lamentablemente tenemos que llegar a estos tristes episodios para poder reflexionar sobre qué es lo que está pasando en nuestras rutas. O sea, debiéramos hacerlo constantemente sin necesidad de que vidas humanas queden en este camino. En los diversos procedimientos que se han realizado hemos detectado la presencia de menores al volante de muchas de las motos en cuestión. Esta presencia es importante, pero nos hace reflexionar, o sea, ¿qué hace un menor, 14 años, a las 2 de la mañana en una moto que alguien se la compró? Eso también lo tenemos que pensar, a eso me refería cuando hablo de la responsabilidad de todos. Indudablemente plantea realmente las dificultades que tiene cualquier director de tránsito para controlar, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en una dinámica que tiene que ver con el crecimiento del parque automotor, con el acceso a vehículos nuevos como son las motocicletas, los ciclomotores, con poca plata, con mucha financiación. Me parece que aquí no se puede enfrentar este problema a partir de los directores de tránsito. Estos problemas hay que enfrentarlos antes, a través de quien ejerce el poder, a través de quien asigna las partidas presupuestarias, los recursos técnicos, los recursos humanos y sobre todo quien tiene la posibilidad de decidir que el problema de la prevención de los accidentes sea una cuestión fundamental en la agenda del municipio, en la agenda de la provincia y en definitiva en la agenda del país. La pregunta pasa por otro lado. ¿Solo las autoridades? O sea, los habitantes de la ciudad van a esperar que le pongan un inspector de tránsito en cada moto para saber que un menor no puede ir. Vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Quién es el que le compra una moto de 110 cilindrada, como decían en el informe anterior, a una criatura de 13 años? Y necesitamos sobre todo la conciencia de que manejar un vehículo en la vía pública es una conducta que genera riesgos. Ahí entra otra vez el tema de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Más testimonios. Y la solución en realidad va a depender de todos un poco. Los organismos de control van a tener que aplicar los elementos que tienen y modificar algunos otros que podrían llegar a realizarlo de acá a un par de meses. Pero con los elementos que poseen en este momento también podrían dar una buena solución. Cuando la ley no se cumple, creo que las autoridades de aplicación tienen todas las posibilidades coercitivas de poder terminar con esto que, además de muertes, produce muchos discapacitados y representa un fabuloso gasto que la sociedad tiene que erogar permanentemente. A veces cuando los municipios o el Estado controla e impone sanciones y multas, se lo cuestiona simplemente porque tiene un afán recaudatorio. Pero esto está directamente relacionado con el costo social que tiene la emergencia vial. Sí, costo social y costo económico. Por allí hay pudor en decir que los accidentes de tránsito también representan un gran perjuicio económico, porque pareciera que ante el dolor, ante la muerte, ante lo irreparable, hablar de economía pareciera que es algo malo, pero debemos asumir que aún desde el perfil económico, la prevención es un buen negocio para el Estado y para la sociedad. La Comunidad Europea, dentro de lo que fue el Libro Blanco del Tránsito y Transporte, planteó que cada muerto en Europa le costaba 1 billón de euros y que ellos pensaban bajar los muertos a la mitad, porque con ese dinero se podían hacer tantas obras y tantas acciones que parece increíble que estemos dilapidando, y valga desde este punto de vista económico, estemos dilapidando tanto dinero por no hacer prevención. Vos fíjate, perdón, que la gente se vive planteando que no hay camas en los hospitales. Los hospitales públicos no tienen camas. Normalmente, ¿de qué están cubiertos? De accidentados, de gente que tiene que ir por la emergencia. Se ha comprobado que por cada peso que el Estado ahorre e invierta en prevención, ahorra 6 pesos en consecuencias en los hospitales. O sea, hay que reinvertir el rol presupuestario. Y entonces le estaríamos dando a los hospitales y a la salud pública un papel de conseguir mejor calidad de vida para esta sociedad que está enferma de la accidentología vial, en lugar de estar reparando aquellas lesiones que son totalmente previsibles, evitables, si cambiamos la conducta que actualmente
hace que en las calles estemos sobreviviendo y no conviviendo. Siempre es más barato prevenir que curar, pero hasta que eso no suceda, los familiares de las víctimas tienen derecho a pensar como Raquel Latú, la tía de Santiago. Bueno, yo creo que se puede decir que es un accidente entre muchas comillas. Yo creo que era totalmente evitable, que no se puede hablar de accidente cuando hay 50 motos ocupando toda la calle. Me parece que es responsabilidad de la municipalidad en primera medida. Las condiciones de la avenida Juan B. Justo son muy precarias, hay poca iluminación, no está señalizada, no hay banquinas. Entonces sí, creo que hay responsables, creo que hay personas que cobran un sueldo para garantizarnos nuestra seguridad y creo que esto era evitable. Qué desafío nos plantea, ¿no? Grande. Es decir, a veces tengo la sensación que estamos, y lo hemos dicho en muchos programas, buscando culpables. Y acá creo que tenemos que empezar a mirarnos entre todos y decir, todos estamos aportando a la inseguridad vial con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, y que los cambios no pasan solamente por encontrar los culpables puntuales. Pasa para que primero aprendamos de las tragedias, que es lo que nos está faltando, podamos ayudar a que no sufran tantos los que ya lo han pasado y fundamentalmente a exigir que el Estado no solo se preocupe, sino que empiece a ocuparse realmente con recursos humanos, técnicos y económicos y fundamentalmente con las acciones que tantas veces hemos dicho, educar, planificar, controlar y sancionar. Vos fíjate hasta qué punto es importante lo que vos estás diciendo, que el cambio social parte por los cambios de conductas individuales y lo venimos diciendo en casi todos los programas. Pero no nos olvidemos que nosotros como ciudadanos cumplimos todos los roles posibles que se dan en la vía pública y en cada rol actuamos de una forma distinta. Incluso los funcionarios que tienen la responsabilidad tienen el mismo nivel de riesgo dentro de la vía pública por el solo hecho de usarla que tenemos los ciudadanos comunes. Entonces el cambio social pasa por volver al núcleo familiar, entender que la desgracia es posible, pero para evitarla que tenemos que tomar acciones que hagan que nos comportemos de una forma más civilizada y no solamente busquemos culpables, busquemos los culpables adentro nuestro de aquellas cosas que podríamos haber evitado y no lo hicimos. Asumir de una vez por todas que todos somos responsables. Exacto. Y por lo tanto, de alguna manera, si ocurre un accidente, todos tenemos una parte de culpabilidad. Evidentemente creo que sí. Recordemos que podemos estar en contacto, podemos comunicarnos a través de rutasenrojo.com.ar. En el próximo bloque, las conclusiones de este caso. Una buena postura de manejo nos permitirá conducir mejor y ayudará a la acción de los elementos de seguridad. Posicionar el asiento lo más recto posible a una distancia que permita llegar con las piernas levemente flexionadas a los pedales y el apoyacabezas a la altura correcta. Mantener siempre ambas manos tomando el volante. En la posición de las agujas del reloj, cuando marcan las 10:10. Evite la costumbre de llevar la mano en la palanca de cambios y el pie permanentemente apoyado en el embrague. Antes de iniciar la marcha, se debe verificar que los espejos retrovisores estén en su correcta posición. Y claro, ajustarse el cinturón de seguridad. Hemos presenciado cómo una ciudad famosa por ser una isla de paz en el marco de la llanura bonaerense también ahora está siendo conmocionada por la emergencia vial. Y así una realidad ha superado a las autoridades, a pesar de que éstas tienen buenas intenciones y quieren hacerse cargo de esta realidad. Pero de nuevo vemos, Susana, cómo las víctimas indirectas, las víctimas que han sufrido la pérdida de un ser querido, se ponen en movimiento y tratan de evitar a través de su acción próximas muertes, próximos accidentes. Yo lo que les diría es que yo creo que es muy difícil tomar conciencia hasta que no te pasa. Yo soy una persona que jamás fui a ninguna marcha y bueno, fue una de las personas que me sorprendí por la poca cantidad de gente que hubo en la marcha que hicimos el lunes 19 por Santi. Y creo que bueno, eso, que la gente colabore, que tome conciencia que esto le podría haber pasado a cualquiera. Y que nosotros somos los que tenemos que hacer cosas para que no le pase a nadie más, para que no haya otro Santi. Mi hijo tenía un montón de proyectos, muchas ganas de vivir. Era hermoso mi hijo.
Y así llegamos al final de esta emisión de Rutas en Rojo. Nos despedimos renovando nuestras consignas de siempre. Vos podés ayudar a salvar vidas, por empezar, la tuya. Porque más allá de las estadísticas, un solo muerto más es demasiado.